Durante 6 años, Lucy Maddox vivió en silencio absoluto. Su padre, presidente de los Hells Angels, lo gastó todo intentando solucionarlo. Docenas de médicos, miles de dólares, cero resultados. Entonces, un niño sin hogar de 10 años sin formación médica se le acercó en un parque, le metió la mano en la oreja e hizo lo imposible. En 30 segundos, ella escuchó un sonido por primera vez en su vida. Pero lo que ese motociclista hizo por ese niño sin hogar 60 segundos después, eso es lo que nunca te imaginaste. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia, papá. La palabra quedó suspendida en el aire como un signo de interrogación formado solo por la esperanza. Los labios de Lucy Maddox formaron el sonido con cuidado, deliberadamente, como un escultor que da forma a la arcilla sin ver nunca la forma final. Su voz era suave, vacilante, extendiéndose hacia un mundo que nunca había experimentado realmente. Bruce Maddox lo oyó, pero Lucy no. Ella no podía oír nada, ni el susurro de la chaqueta de cuero de su padre cuando se volvió hacia ella, ni el suave crujir de las tablas del suelo bajo sus botas, ni siquiera el sonido de su propia voz llamándolo. Durante 6 años, Lucy había vivido en un silencio absoluto, un silencio tan completo, tan total, que cada palabra que pronunciaba no era más que una conjetura fundamentada. Recordaba la forma de papi en sus labios porque lo había practicado 1000 veces, viendo cómo se iluminaba el rostro de su padre cada vez que lo decía, confiando en que lo había hecho bien, pero nunca lo había oído, ni una sola vez. Bruce se quedó allí, en la puerta de su pequeña casa de Reno, observando a su hija de 6 años intentar navegar por un mundo que solo existía en silencio. Apretó la mandíbula, no por ira ni por frustración, sino por un dolor tan profundo, tan intenso, que había tallado líneas permanentes en su rostro curtido. Era un hombre que había sobrevivido décadas en los Hells Angels. Un hombre que llevaba cicatrices de peleas, carreteras y pérdidas que habrían destrozado a la mayoría de la gente. Bruce Ironhand Maddox no era un hombre que se inmutara fácilmente, pero ver a su hija vivir en silencio lo conmocionaba cada día. Lucy inclinó ligeramente la cabeza hacia la derecha, como siempre hacía cuando sentía molestias. Sus pequeños dedos se alzaron y tocaron suavemente su oreja, tratando de aliviar una presión invisible que había estado allí desde que nadie recordaba. Hizo un gesto de dolor, apenas perceptible, pero Bruce lo captó. Él lo captaba todo. Había gastado miles de dólares tratando de solucionar esto. Ayólogos, especialistas, neurólogos, otorrinolaringólogos con credenciales impresionantes y facturas aún más impresionantes. Todos le habían quitado su dinero. Todos le habían hecho pruebas. Todos le habían ofrecido sus teorías. Daño nervioso. Algunos decían que era un defecto congénito. Otros sugerían un retraso en el desarrollo, una anomalía estructural. La jerga médica era rápida y clínica, pero las respuestas nunca llegaban. Todas las citas terminaban de la misma manera, con encogimientos de hombros, disculpas y otra derivación a otro especialista que no podía ayudar. Lucy había aprendido a leer los labios, había aprendido a sentir las vibraciones, había aprendido a existir en un mundo que se movía, hablaba y cantaba a su alrededor mientras ella permanecía encerrada en el silencio. Y lo hacía con más elegancia de la que la mayoría de los adultos podían lograr. Pero Bruce veía la confusión en sus ojos cuando otros niños se reían de algo que ella no podía oír. Veía cómo ponía su pequeña mano sobre su pecho cuando él hablaba, tratando de sentir el murmullo de sus palabras, ya que no podía oírlas. Veía su frustración cuando intentaba cantar canciones que nunca había oído. Su voz ligeramente desafinada, su ritmo un poco desfasado. No era justo. Y Bruce Maddox, un hombre que había hecho las paces con la mayoría de las injusticias de la vida, no podía hacer las paces con esta. Así que hizo lo que rara vez se permitía hacer. Se tomó un día libre. Dejó de lado los asuntos del club, las salidas, las obligaciones de la hermandad que normalmente consumían su tiempo. Vistió a Lucy con su vestido rojo favorito, el que la hacía sentir como una princesa. Preparó una pequeña bolsa con bocadillos y zumos y decidió llevarla al parque del barrio.
Quizás el sol ayudaría. Quizás los columpios le darían alegría. Quizás, solo por una tarde, podría darle un momento de felicidad que no requiriera huir. Era una pequeña esperanza, un objetivo modesto. Pero lo que Bruce no sabía, lo que no podía saber mientras abrochaba el cinturón de seguridad a Lucy en su camioneta y se dirigía hacia el parque, era que la respuesta a 6 años de silencio ya estaba allí, esperando, sentada en un banco de madera desgastado a solo 6 metros de donde pronto se detendrían. Y no era un médico, no era un especialista con décadas de formación o acceso a costosos equipos médicos. Era un niño sin hogar de 10 años que había aprendido a sobrevivir fijándose en lo que todos los demás pasaban por alto. Si alguna vez has visto a alguien a quien quieres luchar contra algo que no puedes solucionar, pulsa el botón de suscribirse, porque lo que ocurre a continuación demuestra que, a veces, la ayuda llega de los lugares más inesperados. Y si crees en los milagros, quédate conmigo. La primera cita con el médico tuvo lugar cuando Lucy tenía 8 meses. Bruce se había dado cuenta pronto. La forma en que no se giraba hacia su voz, no se sobresaltaba con los ruidos fuertes, no respondía al mundo de sonidos que la rodeaba. La pediatra le tranquilizó. «Dé el tiempo», le dijo. «Algunos bebés se desarrollan más lentamente que otros, así que Bruce le dio tiempo». 6 meses después, cuando Lucy seguía sin responder a ningún sonido, la llevó a un especialista, luego a otro y luego a otro. Todas las salas de espera eran iguales, esteriles, frías, llenas de revistas anticuadas y la silenciosa desesperación de padres que buscaban respuestas. Bruce se sentó en esas sillas docenas de veces, con Lucy en su regazo, su pequeño cuerpo acurrucado contra su chaqueta de cuero, completamente ajena a las conversaciones que tenían lugar a su alrededor. Las pruebas fueron exhaustivas. Exámenes de audiometría, tempenometría, pruebas de respuesta auditiva del tronco cerebral, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, cada una más cara que la anterior. Cada una prometía una claridad que nunca llegaba. Señor Maddox, el nervio auditivo parece intacto. Señor Maddox, no hay ningún daño estructural que podamos identificar. Señor Maddox, esto es bastante inusual. No vemos los marcadores típicos de la sordera congénita. La terminología médica se convirtió en un lenguaje que Bruce aprendió a odiar. Palabras como idiopático e ideología inexplicable y necesitaremos hacer más pruebas se convirtieron en la banda sonora de su frustración. No eran respuestas, eran formas caras de decir no lo sabemos. Bruce pagó todas las facturas sin dudarlo. El dinero no era el problema. Gastaría hasta el último dólar que tuviera si eso significaba devolverle la audición a Lucy. Pero el problema era que ninguna cantidad de dinero parecía importar. Un especialista sugirió audífonos. Le colocaron a Lucy unos pequeños dispositivos que amplificaban el sonido que ella aún no podía procesar. Los llevó durante 3 meses antes de que el médico admitiera que no servían de nada. Otro recomendó implantes cocleares. Bruce los investigó obsesivamente, se quedó despierto por las noches leyendo revistas médicas y testimonios de padres, y se preparó para la cirugía. Pero cuando hicieron la evaluación prequirúrgica, el cirujano negó con la cabeza. Su caso no encaja en el perfil típico. No estoy seguro de que los implantes sean eficaces. Más dinero, más pruebas, más citas que terminaban con miradas compasivas y sin soluciones. ¿Qué empeoraba las cosas? Lo que hacía que Bruce apretara la mandíbula y cerrara los puños durante esas citas era que Lucy claramente sentía algo. Inclinaba la cabeza hacia la derecha, siempre hacia la derecha, y se tocaba la oreja con esos deditos. A veces lo hacía. A veces se lo frotaba distraídamente, como si sintiera una presión interior que no podía explicar. Bruce lo mencionaba cada vez. «Doctor, no deja de tocarse la oreja derecha. ¿Podría haber algo ahí? ¿Algún tipo de obstrucción?» Lo miraban, iluminaban con sus luces, miraban a través de sus instrumentos y examinaban su canal auditivo con herramientas que costaban más que los coches de la mayoría de la gente. Todo parece estar bien. Señor Maddox, el canal parece normal. No detectamos ninguna obstrucción,
Pero el dolor persistía y Lucy seguía inclinando la cabeza, tocándose la oreja, tratando de aliviar una molestia que todos los profesionales médicos aseguraban a Bruce que no existía. Cuando Lucy cumplió 6 años, Bruce había visitado a 17 especialistas diferentes. Había gastado más de $40,000 en citas, pruebas, escáneres y consultas. Había viajado a San Francisco, Los Ángeles e incluso Seattle, buscando recomendaciones y segundas opiniones de médicos que afirmaban ser los mejores en su campo. Todos ellos examinaron el oído de Lucy. Todos ellos pasaron por alto lo que realmente importaba. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos podía saber, era que todos los especialistas habían pasado por alto lo que un niño de 10 años habría detectado en segundos. Pero nos estamos adelantando, porque mientras Bruce agotaba todas las opciones médicas en Reno, pasando los días en salas de espera estériles y las noches investigando curas milagrosas, otra historia se desarrollaba a solo 3 millas de distancia. Mientras tanto, a 5 kilómetros de Reno, otro niño libraba una batalla completamente diferente, una batalla por la supervivencia. Tom ya no recordaba el rostro de su madre. Al menos no con claridad, solo fragmentos. El calor de su mano sosteniendo la suya, el sonido de sus canciones tarareadas que ya no podía nombrar, la forma en que le acariciaba el pelo cuando los truenos le asustaban por la noche. Lo que sí recordaba con dolorosa claridad era la noche en que el refugio se incendió. Tenía 7 años. Las alarmas de humo sonaban por todo el edificio, sacando a las familias de sus camas y colchones, y haciendo que todos corrieran hacia las salidas presa del pánico. Tom recordaba a su madre empujándolo hacia adelante, con las manos firmes sobre sus hombros, guiándolo a través del caos hacia un lugar seguro. Él logró salir, ella no. Le dijeron que fue por inhalación de humo. Le dijeron que no había sufrido. Le dijeron muchas cosas que se suponía que iban a hacer que un niño de 7 años se sintiera mejor por haber perdido a la única persona que lo había amado. Nada de eso ayudó. Su padre duró otros 8 meses. 8 meses apareciendo borracho y luego sin aparecer en absoluto. 8 meses de promesas incumplidas y disculpas vacías hasta que una mañana Tom se despertó en la habitación del motel y su padre simplemente se había ido. Sin nota, sin explicación, sin despedirse, simplemente se fue. Tom tenía 8 años y se quedó completamente solo. La mayoría de los niños habrían entrado en pánico. Habrían acudido a las autoridades, a los servicios sociales, a cualquiera que pudiera ayudarles. Pero Tom había aprendido pronto que el sistema no siempre funcionaba como la gente decía. Había visto a otros niños desaparecer en hogares de acogida, pasando de una casa a otra, con los ojos cada vez más duros con cada traslado. Así que Tom tomó una decisión diferente. Decidió sobrevivir por sus propios medios. No mendigaba. Algo en él, tal vez su orgullo o la voz de su madre, que aún resonaba en su memoria, le impedía tender la mano y pedir limosna. Tampoco robaba. Su madre le había enseñado a ser mejor que eso. En cambio, Tom aprendió a ayudar. Se quedaba cerca de los restaurantes durante la hora punta de la mañana y se ofrecía a limpiar mesas o barrer el suelo a cambio de un desayuno. Se quedaba en las peluquerías, ayudando a los peluqueros ancianos a sacar la basura o barrer los restos de pelo, ganando unos pocos dólares y, a veces, un sándwich. Encontraba puestos de comida al borde de los aparcamientos y se ofrecía a ayudar a los vendedores a recoger al final del día, quedándose con lo que no se había vendido. Vivía en los rincones de la vida, los espacios entre edificios, los callejones detrás de los restaurantes, los bancos del parque que nadie más quería. Se mantenía limpio lo mejor que podía utilizando los baños de las gasolineras. Llevaba los mismos pantalones cortos de combate descoloridos y camisas de segunda mano hasta que se desgastaban. Y aprendió a ser invisible. Cuando tienes 10 años y no tienes hogar, la invisibilidad es la supervivencia. No llamas la atención, no haces ruido, simplemente existes en silencio, esperando que nadie te note lo suficiente como para hacerte preguntas que no puedes responder. Pero esto es lo que pasó. Cuando Tom se volvió invisible para todos los demás,
Empezó a ver cosas que los demás no veían. Tom tenía un don que nadie conocía, un don nacido de la desesperación. Podía leer el dolor en los rostros de las personas. Había pasado tanto tiempo siendo invisible que había aprendido a ver lo que los demás no veían. El ligero cojeo de una anciana con artritis. La forma en que un obrero de la construcción apoyaba su pierna izquierda. El agotamiento en los ojos de una camarera después de un turno doble. Tom veía el sufrimiento porque lo conocía íntimamente. 6 meses antes, detrás de un restaurante en la Cuarta Avenida, vio a un anciano sentado en una caja de leche, inclinando la cabeza y tocándose la oreja con evidente incomodidad. Tom se acercó con cuidado, como siempre hacía, y le preguntó si se encontraba bien. «Tengo algo atascado ahí», murmuró el anciano. «Llevo días volviéndome loco». Tom miró y allí, apenas visible en el canal auditivo, había una masa endurecida de cera y residuos tan compactada que se había convertido en un tapón. Tom había visto cosas similares antes. Su madre había ayudado una vez a un vecino con el mismo problema, utilizando agua tibia y paciencia. Ese día ayudó al anciano con cuidado y delicadeza, y cuando el tapón finalmente se desprendió, el alivio en el rostro del hombre fue inmediato. Tom nunca olvidó ese momento. Si no soportas que la sociedad se olvide de niños como Tom, comenta que todos los niños merecen un hogar. Recordemos lo que realmente importa. Y ese recuerdo, ese acto de bondad fortuito en un restaurante grasiento, estaba a punto de salvar el mundo de una niña. El parque de la calle West Fifth no era gran cosa. Unos columpios con cadenas oxidadas, un tobogán que había visto mejores décadas, césped irregular que se volvía marrón cada verano y apenas se recuperaba en otoño. Pero era tranquilo. Y en esa tarde de martes a finales de septiembre, era exactamente lo que Bruce necesitaba. Aparcó su camioneta en el estacionamiento de grava, apagó el motor y miró a Lucy en el asiento del pasajero. Ella ya se estaba desabrochando el cinturón, con los ojos brillantes de emoción ante la perspectiva de una tarde al aire libre. Bruce esbozó una pequeña sonrisa. Eso era todo lo que quería, solo un buen día. Una tarde en la que su hija pudiera sentir alegría sin el peso de su silencio oprimiéndolos a ambos. Lucy corrió hacia los columpios, con su vestido rojo reflejando la luz del sol y sus pequeños pies levantando polvo a su paso. Bruce la siguió a un ritmo más lento, con sus botas pesadas sobre el suelo y su mente aún dándole vueltas a la última cita médica fallida de hacía 3 días. Estaba cansado, no físicamente, sino cansado por los años de intentos y fracasos. Cansado de una esperanza que no llevaba a ninguna parte. A 6 metros de distancia, sentado en un banco de madera desgastado cerca de la cancha de baloncesto, Tom los vio llegar. Llevaba allí una hora, en su lugar habitual, cuando necesitaba un sitio para descansar durante el día. El parque era seguro. Las familias iban y venían. Nadie prestaba atención a un chico callado en un banco. Mientras no causara problemas, no se acercara a nadie, no llamara la atención, podía sentarse allí durante horas sin que nadie le hiciera preguntas. Tom había aprendido a entretenerse observando. Ver a la gente se había convertido tanto en entretenimiento como en educación. Estudiaba cómo interactuaban las familias, cómo respondían los padres a sus hijos, cómo se movía la gente por el mundo con la confianza despreocupada que da tener un hogar al que volver. Se fijaba en todo. Así que cuando Lucy pasó junto a él hacia los columpios, Tom notó inmediatamente la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia la derecha. El movimiento casual, casi inconsciente, de su mano al levantarse para tocarse la oreja. El ángulo exacto de incomodidad que había visto antes. Tom se sentó más erguido. Lucy se subió al columpio y su padre la empujó suavemente por detrás. Ella sonrió, pero cada pocos segundos su mano volvía a su oreja derecha. El golpeteo, la suave presión que aplicaba con las yemas de los dedos, tratando de aliviar algo que nadie más parecía notar. Tom entrecerró los ojos. Se inclinó hacia adelante en el banco, observando ahora con más atención. La luz del sol incidía en el rostro de Lucy en el ángulo perfecto cuando ella giraba la cabeza.
Y fue entonces cuando Tom lo vio en lo profundo de su canal auditivo, apenas visible, pero inconfundible para alguien que sabía qué buscar. Una masa oscura compactada, firmemente alojada. El tipo de obstrucción que no saldría por sí sola. El tipo que podía causar presión, molestias y, si se situaba justo contra el tímpano, pérdida total de la audición. A Tom se le cortó la respiración. Sabía exactamente lo que era. Lo había visto antes. Había extirpado uno antes. Y de repente, con una claridad que le recorrió todo el cuerpo, lo entendió. Esta niña no solo estaba incómoda, estaba sorda debido a esa obstrucción. Y nadie, ni su padre, ni los médicos, ni nadie, lo había visto. El corazón de Tom comenzó a latir con fuerza. Sus manos agarraron el borde del banco de madera hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Él podía ayudarla. Sabía que podía. Le llevaría 30 segundos, tal vez menos. Una extracción cuidadosa y esa niña podría oír por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Pero Tom también sabía lo que pasaría si se acercaba a ella. Había pasado 2 años aprendiendo a ser invisible precisamente porque acercarse a la gente, especialmente a los niños, cuando tenía su aspecto era peligroso. El padre estaba allí mismo. Un hombre grande, intimidante, del tipo que no dudaría en proteger a su hija de un niño extraño descalzo, con las rodillas raspadas y la ropa sin lavar. Si Tom se acercaba a ella, el hombre podría agarrarlo, podría hacerle daño, podría llamar a la policía, ¿y entonces qué? Preguntas sobre el acogimiento familiar que no podría responder. El fin de su libertad. Pero si no se acercaba a ella, esa niña seguiría sorda para siempre, cuando la solución estaba ahí mismo, cuando podía arreglarlo en segundos. El corazón de Tom comenzó a latir con fuerza. Sabía exactamente qué le pasaba, pero también sabía lo que pasaría si se acercaba a la hija de un motero sin que él lo invitara. Tenía segundos para decidir, permanecer a salvo e invisible o arriesgarlo todo para ayudar. La decisión de Tom llegó en el espacio entre dos latidos. En un momento, estaba paralizado en ese banco, paralizado por el miedo y el instinto de supervivencia. Al siguiente, su cuerpo se movía antes de que su mente pudiera disuadirlo. Saltó, y sus pies descalzos golpearon el suelo polvoriento con determinación. Lucy se había bajado del columpio y se dirigía hacia el tobogán, con las manos aún acercándose a la oreja cada pocos segundos. Estaba a unos 4,5 metros de Tom, moviéndose con esa naturalidad y sin rumbo fijo que tienen los niños cuando exploran su entorno. Tom empezó a caminar hacia ella, con el corazón latiéndole tan fuerte en el pecho que pensó que le rompería las costillas. Todos los instintos de supervivencia que había perfeccionado durante 2 años de vida en las calles le gritaban que se detuviera, que se sentara, que permaneciera invisible, pero siguió caminando. Lucy se giró ligeramente al darse cuenta de que el niño se acercaba. Inclinó la cabeza, curiosa, pero sin miedo. No podía oír sus pasos, ni la urgencia de su respiración. Solo veía a otro niño, descalzo y delgado, que se acercaba a ella con una expresión que no lograba descifrar. Bruce también lo vio. La reacción fue inmediata y primitiva. El cuerpo de Bruce se interpuso entre Tom y Lucy antes incluso de que su mente lo registrara. Levantó la mano, con la palma hacia afuera, como una barrera de carne y autoridad. «Oye». La voz de Bruce cortó el aire de la tarde como una navaja. «Atrás». Tom se detuvo inmediatamente, levantando ligeramente las manos para mostrar que no tenía malas intenciones, pero no retrocedió. Sus ojos estaban fijos en Lucy, concretamente en su oreja derecha, y la urgencia en su rostro era inconfundible. «Lo siento», dijo Tom rápidamente, con una voz más aguda de lo que hubiera querido, que se quebró ligeramente por los nervios. «Lo siento, pero por favor», dije. «Atrás, chico». El tono de Bruce no dejaba lugar a negociaciones. Era 30 centímetros más alto que Tom, más ancho, más duro. Un hombre que había pasado décadas haciendo que la gente le escuchara cuando hablaba. Pero Tom negó con la cabeza, con un movimiento rápido y desesperado. «Por favor», repitió. Y esta vez había algo en su voz que hizo que Bruce dudara. «No es miedo»,
No es manipulación, solo preocupación genuina y sincera. Hay algo en su oreja. Puedo verlo. Creo que puedo ayudar. Bruce apretó la mandíbula. Estábamos en Reno. Los niños sin hogar se acercaban a la gente constantemente con historias, con argumentos, con razones por las que debías darles dinero, atención o confianza. Bruce las había oído todas. Había desarrollado una coraza contra las historias lacrimógenas y la manipulación. Pero este chico no estaba pidiendo dinero, ni siquiera miraba a Bruce. Toda su atención estaba puesta en Lucy, y la expresión de su rostro era una que Bruce reconocía porque la había visto en el espejo durante 6 años. La desesperación por ayudar a alguien que estaba sufriendo. La mano de Bruce se extendió y agarró la muñeca de Tom. No con violencia, pero con firmeza. Una advertencia y una restricción al mismo tiempo. «Tienes 5 segundos para explicarte», dijo Bruce en voz baja. El tipo de voz baja que era más amenazante que un grito. Tom lo miró. Esos ojos penetrantes, ojos que parecían demasiado para un niño de 10 años. Mirando a Bruce sin pestañear. «Hay algo atascado en su oído», dijo Tom, hablando rápido pero con claridad. «Una obstrucción en lo profundo del canal. Puedo verlo desde aquí cuando la luz incide correctamente. Lleva ahí mucho tiempo, por eso no deja de tocarlo, por eso inclina la cabeza. He ayudado con esto antes. Sé lo que hay que hacer. Por favor, déjame intentarlo. Si ahora mismo estás conteniendo la respiración, no eres el único. Dale al botón «Me gusta» si quieres ver cómo este chico demuestra que todos se equivocan». Bruce lo miró fijamente. No soltó la muñeca de Tom, pero algo cambió en su expresión. Quizás duda o esperanza desesperada, disfrazada de escepticismo. Lucy se quedó allí entre ellos, ajena a la atención, con la mano de nuevo en la oreja. Bruce tomó una decisión. No soltó la muñeca de Tom. Todavía no, pero se apartó lo justo para dejarle al chico un estrecho paso hacia su hija. Lo que sucediera en los siguientes 10 segundos acabaría con un chico sin hogar herido o con un milagro que nadie esperaba. Tom se movió lentamente, deliberadamente, con cada movimiento calculado y cuidadoso, como si se acercara a un animal asustado. Lucy lo observaba con ojos curiosos, con la cabeza inclinada de esa manera tan familiar, sin darse cuenta de que los siguientes 30 segundos cambiarían todo su mundo. «Necesito mirarle la oreja», dijo Tom en voz baja, más a Bruce que a Lucy. «No le haré daño, lo prometo». Bruce apretó la muñeca de Tom por un momento. Una última advertencia, una última vacilación, y luego la aflojó ligeramente. No la soltó, solo lo suficiente para que Tom pudiera moverse. Tom se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de Lucy. Le sonrió tratando de parecer tranquilizador a pesar de su nerviosismo. Lucy le devolvió la sonrisa, inocente y confiada como solo los niños pueden serlo. «Hola», susurró Tom, aunque sabía que ella no podía oírlo. «Esto puede resultar extraño por un momento, pero voy a ayudarte, ¿de acuerdo?» Los ojos de Lucy buscaron su rostro, leyendo su expresión de la forma en que había aprendido a leer el mundo, solo a través de la vista, de la forma de la boca y la suavidad de los ojos. Tom se inclinó más cerca, levantó la mano derecha, con los dedos extendidos, y se acercó a la oreja derecha de Lucy con una precisión que parecía imposible para un niño de 10 años. Pero Tom había aprendido la precisión por necesidad. Cuando sobrevives ayudando a los demás, aprendes a ser delicado, a tener cuidado, a no hacer daño. Bruce se situó sobre ellos, con el cuerpo tenso como un resorte y la mano aún agarrada a la muñeca de Tom. Un movimiento en falso, una señal de que este chico tenía malas intenciones. Un grito de Lucy y Bruce lo apartaría tan rápido que los pies del niño se despegarían del suelo. Pero los dedos de Tom estaban firmes. Inclinó ligeramente la cabeza de Lucy, colocándola en ángulo para que le diera la luz del sol de la tarde. Y allí estaba, la masa oscura visible ahora que estaba lo suficientemente cerca. Cera endurecida y restos compactados a lo largo de los años, alojados profundamente contra su tímpano como un corcho en una botella. El índice y el pulgar de Tom se colocaron en posición.
Despacio, con cuidado. Su toque fue ligero como una pluma cuando entró en contacto con la obstrucción. Los ojos de Lucy se abrieron ligeramente ante la sensación, extraña, desconocida, pero no dolorosa. Bruce dejó de respirar por completo. Volvió a apretar con fuerza la muñeca de Tom, con los nudillos blancos, listo para tirar del chico hacia atrás ante la primera señal de angustia de su hija. Tom comenzó a tirar, no con brusquedad ni con rapidez, solo con una presión constante y suave, liberando la masa de donde había estado atascada durante quién sabe cuánto tiempo. Los segundos se alargaron hasta convertirse en una eternidad. La obstrucción resistió al principio, sujeta por años de compresión. Tom ajustó ligeramente el ángulo. Su joven rostro era una máscara de concentración. Se mordió el labio inferior y entonces se movió. La masa gruesa y compacta comenzó a deslizarse, milímetro a milímetro, extraída con cuidado por Tom. Era más grande de lo que Bruce esperaba, más oscura, cubierta de cera vieja y residuos que se habían acumulado y endurecido hasta convertirse en algo que parecía casi sólido. Tom la sostuvo entre los dedos durante un instante. La prueba, la evidencia, la respuesta a 6 años de fracasos médicos. Y entonces se desprendió. Silencio. Un instante de absoluta nada. Lucy se quedó completamente inmóvil, con la mirada perdida, la expresión congelada en algún punto entre la confusión y el miedo. Algo había cambiado, algo fundamental, algo que aún no podía nombrar. Y entonces se le cortó la respiración. Una inspiración brusca y repentina que no tenía nada que ver con la respiración y todo que ver con la conmoción. Sus ojos se agrandaron, sus pupilas se dilataron y todo su cuerpo se tensó con la abrumadora sensación del sonido que inundaba su conciencia por primera vez en su vida. La brisa susurraba entre los robles al borde del parque, y las hojas le contaban secretos que nunca antes había oído. Los niños reían al otro lado del parque infantil, sus voces resonaban en el espacio abierto como campanas. Un perro ladró en algún lugar a lo lejos, con un sonido agudo, claro y real. Bruce exhaló bruscamente, un sonido que mezclaba tensión, incredulidad y esperanza desesperada. Y Lucy lo oyó todo. Se llevó las manos a los oídos, a ambos, como si intentara confirmar que la sensación era real. Sus labios temblaban. Su barbilla se estremecía. Las lágrimas le corrían por las mejillas, calientes y rápidas, imparables. Miró a su padre, ese hombre al que había conocido toda su vida, pero al que nunca había escuchado de verdad. Y su voz salió quebrada y rota, y más hermosa que cualquier sonido que Bruce hubiera escuchado en su vida. Papá, susurró, palabras moldeadas por el recuerdo, pero escuchadas por primera vez. Te escucho, Bruce. Iron Hand Maddox había participado en peleas de bar que dejaron a hombres inconscientes. Había cabalgado a través de tormentas eléctricas que convirtieron las autopistas en ríos. Había enterrado a hermanos que murieron demasiado jóvenes y se había quedado junto a sus tumbas sin derramar una lágrima. Porque eso era lo que significaba ser fuerte en su mundo. Pero escuchar a su hija decir, te escucho, por primera vez en su vida, lo destrozó por completo. Las rodillas le fallaron. De verdad. El hombre más duro de Nevada sintió que le temblaban las piernas. Sintió que el suelo se movía como si le hubiera golpeado algo contra lo que no podía luchar. Soltó la muñeca de Tom, olvidó que la estaba sujetando y se agachó frente a Lucy. Le tocó la cara con las manos, necesitaba ver sus ojos, necesitaba confirmar que era real. Lucy seguía con las manos contra los oídos, los dedos temblorosos, todo el cuerpo vibrando con la abrumadora sensación de un mundo que de repente había cobrado vida con el sonido. Cada susurro, cada respiración, cada paso sobre la grava del aparcamiento. Papá, repitió, y esta vez se oyó a sí misma decirlo con su propia voz. El sonido la sorprendió tanto que jadeó, lo que produjo otro sonido, lo que la hizo jadear de nuevo. Empezó a llorar, no por dolor o miedo, sino por la magnitud de todo lo que inundaba su conciencia de golpe. «Puedo oír», susurró, probando las palabras,
oyéndolas vibrar en su garganta y emerger al aire como algo real, algo que podía percibir. Papá, puedo oírme, puedo oírte, puedo oírlo todo. Su voz se elevaba con cada palabra, pasando de un susurro a un volumen normal, como si necesitara probar todo el rango de lo que significaba el sonido. Y Bruce, ese hombre endurecido que había pasado décadas construyendo muros alrededor de sus emociones, sintió como cada uno de esos muros se desmoronaba. Las lágrimas le corrían por la cara. No eran lágrimas silenciosas, ni dignas, sino del tipo que brotan de lo más profundo del pecho, de un lugar que alberga 6 años de impotencia y frustración, y ver a tu hija luchar con algo que no podías arreglar por mucho que lo intentaras. Abrazó a Lucy y la apretó con tanta fuerza que probablemente le hizo daño. Pero ella no se quejó. Apoyó la oreja contra su pecho y escuchó los latidos de su corazón. Los escuchó por primera vez en su vida. «Las hojas», dijo ella, con la voz amortiguada por la chaqueta de cuero de él. «Papá, las hojas hacen ruido, y el viento, y ese perro». «¿Es un perro?». Bruce no podía hablar. Se le había cerrado completamente la garganta. Lo único que podía hacer era asentir con la cabeza, abrazarla y llorar como no había llorado desde que él mismo era niño. Y entonces se acordó de Tom. Bruce levantó la vista, con la visión nublada por las lágrimas, y vio al chico de pie a unos metros de distancia. Tom había retrocedido después de la extracción, dándoles espacio, con los pies descalzos moviéndose nerviosamente sobre el suelo polvoriento. Su rostro tenía una expresión que Bruce había visto antes en los rostros de los veteranos de guerra. La mirada de alguien que acababa de hacer algo imposible y no podía procesarlo por sí mismo. 6 años, miles de dólares, docenas de especialistas con títulos impresionantes, equipos caros y acceso a la última tecnología médica. Y un niño descalzo de 10 años hizo lo que ninguno de ellos pudo. Bruce se levantó lentamente, todavía sosteniendo a Lucy contra su pecho con un brazo. Miró a Tom, lo miró de verdad, viendo no solo a un niño sin hogar, sino a alguien que acababa de cambiar radicalmente el curso de toda la vida de su hija. Cuando Bruce finalmente habló, su voz temblaba de una manera que ninguno de sus motociclistas había oído jamás, no por ira ni por intimidación, sino por una gratitud tan profunda que cambiaba la textura de cada palabra. «Kit», susurró Bruce, apenas capaz de articular la palabra. «Has cambiado la vida de mi pequeña». Tom se encogió de hombros ligeramente, casi como disculpándose, y bajó la mirada al suelo. «Solo quería ayudar», dijo en voz baja. «Si crees que este chico se merece todo lo bueno después de lo que acaba de hacer, comenta que Tom es un héroe. Si crees que los niños como él nunca deberían estar sin hogar, comparte esta historia». Aplaudid a los niños invisibles. Bruce se secó la cara con el dorso de la mano, untando lágrimas por su piel curtida. Y en ese momento, mirando a este chico delgado y descalzo, que le había dado un milagro, Bruce tomó una decisión que cambiaría 3 vidas para siempre. Bruce no pensó. No hubo debate interno, ni sopesar opciones, ni considerar consecuencias. Algunas decisiones pasan por alto la mente por completo y vienen directamente de algún lugar más profundo. Desde las entrañas, desde el corazón, desde cualquier parte de una persona que reconoce la verdad cuando la tiene delante. Esta fue una de esas decisiones. Bruce miró a Tom. Este niño que había pasado 2 años sobreviviendo solo, que se había acercado a la hija de un extraño a pesar de todos sus instintos, que le decían que permaneciera invisible, que lo había arriesgado todo para ayudar a alguien que no conocía, y vio algo que reconoció. Vio a alguien a quien valía la pena proteger. Las manos de Bruce se movieron hacia sus hombros, y sus dedos encontraron el cuero desgastado de su chaleco de los Hells Angels. El cut, como lo llamaban, la prenda sagrada que representaba todo lo que era, todo lo que había ganado durante décadas de lealtad y hermandad. Estaba caliente por el sol de Nevada, pesado por el peso de los parches, los pins y los recuerdos cosidos en cada centímetro de cuero. Se lo quitó. El movimiento fue lento, deliberado, ceremonioso,
como quitarse una corona para colocarla en la cabeza de otro. Tom observó con los ojos muy abiertos, sin entender lo que estaba pasando, con el cuerpo tenso como si se preparara para correr. Bruce dio un paso adelante, acortando la distancia entre ellos en 2 zancadas, y luego colocó el chaleco sobre los pequeños hombros de Tom. El cuero envolvía al chico, le llegaba más allá de la cintura, con las sisas abiertas y el dobladillo inferior casi llegando a las rodillas. Tom se quedó allí paralizado. Su delgado cuerpo apenas ocupaba una cuarta parte del espacio que los anchos hombros de Bruce habían ocupado momentos antes. Pero el peso físico real del cuero, la historia y la pertenencia, se posó sobre los hombros de Tom como un ancla, como algo sólido en un mundo que había sido ingrávido e incierto durante demasiado tiempo. «Ya no estás solo», dijo Bruce, con voz áspera pero firme, cada palabra cuidadosamente colocada como piedras que construyen unos cimientos. «Ahora te quedas con nosotros». Los labios de Tom se separaron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Intentaba desesperadamente no llorar. Levantó las manos lentamente, tocando el cuero con los dedos como si fuera a desaparecer si se movía demasiado rápido. «No lo estoy. No puedo». La voz de Tom se quebró por completo. «No soy nadie. Solo soy. Eres el milagro de mi hija». Bruce interrumpió su tono sin dejar lugar a discusión. «Eso te convierte en familia. Y la familia no duerme en los bancos del parque. La familia no pasa hambre. La familia no sobrevive. La familia vive. ¿Me entiendes?» Tom asintió, aunque su rostro sugería que no acababa de creer lo que estaba pasando. Los niños que habían sido abandonados aprendían a no confiar en las cosas buenas. Aprendían que la bondad solía venir acompañada de condiciones, de expectativas, de fechas de caducidad. Pero había algo en los ojos de Bruce, algo inquebrantable y absoluto que atravesó las defensas de Tom como una navaja atraviesa el papel. Lucy se apartó de su padre lo justo para mirar a Tom. Tenía el rostro aún mojado por las lágrimas, pero iluminado por una alegría que la hacía parecer resplandeciente por dentro. «¿Te quedas?», preguntó con voz llena de asombro y esperanza, probando esta nueva capacidad de oír sus propias preguntas. Tom la miró, luego volvió a mirar a Bruce y luego bajó la vista hacia el chaleco que ahogaba su pequeño cuerpo. «Me quedaré», susurró, y decirlo en voz alta lo hizo parecer real de una manera que nada había parecido real en 2 años. Bruce puso la mano sobre la cabeza de Tom, en un gesto a medio camino entre una bendición y una reivindicación. Este niño era ahora suyo, su responsabilidad, su familia. «Te limpiaremos», dijo Bruce, con la mente ya pensando en la logística, en lo que Tom necesitaría. Comida, ropa, una cama, matricularlo en el colegio, atención médica, todo lo que un niño debería haber tenido desde el principio. Alimentarte, llevarte a casa. A casa. Tom había olvidado lo que significaba esa palabra. Pero Bruce no era el único que tendría voz y voto en el futuro de Tom. Cuando el resto de la hermandad se enteró de lo sucedido, ocurrió algo sin precedentes. Las noticias volaban rápido en los Hells Angels. Bruce hizo una llamada desde el parque, solo una, a su vicepresidente, un hombre llamado Dutch, que había sido su compañero durante 15 años. La voz de Bruce aún temblaba cuando le explicó lo que había pasado, lo que Tom había hecho, lo que había decidido. «Trae a todos al club», dijo Bruce. «Necesito que los hermanos conozcan a alguien». En menos de una hora, las motocicletas comenzaron a llegar al estacionamiento de la sede de los Hells Angels, en el lado este de Reno. El rugido de los motores anunciaba cada llegada. Unos rugidos profundos y guturales que hacían vibrar las paredes y sacudían las ventanas. Una moto, luego 3, luego 7, luego una docena de hombres se bajaron de sus máquinas, se quitaron los cascos y mostraron sus chaquetas de cuero con los mismos parches rojos y blancos que llevaba Bruce. Eran hombres a los que la sociedad había etiquetado como peligrosos, como forajidos, como personas a las que había que temer y evitar. Y todos se reunían para conocer a un niño sin hogar de 10 años. Tom estaba de pie en un rincón de la sala común de la sede,
todavía con el chaleco demasiado grande de Bruce, tratando de hacerse lo más pequeño e invisible posible. Lucy estaba sentada a su lado en un sofá desgastado, con la mano entrelazada con la suya, negándose a soltarla. Ella no dejaba de inclinar la cabeza en diferentes direcciones, descubriendo nuevos sonidos. El zumbido del frigorífico, el crujir de las tablas del suelo, el tráfico lejano fuera. Los moteros entraban con sus pesadas botas sobre el suelo de hormigón. Hombres corpulentos con nudillos llenos de cicatrices y rostros curtidos. Hombres que habían visto la violencia y habían sobrevivido a ella. Hombres que no confiaban en nadie fuera de su hermandad. Miraron a Tom con expresiones que hicieron que el estómago del niño se encogiera de miedo. Pero entonces Bruce les contó la historia. Se puso en el centro de la sala, con Lucy en brazos, y lo explicó todo. Los 6 años de silencio, los médicos que habían fracasado, el parque, la observación de Tom, la extracción, las primeras palabras de Lucy después de oír un sonido. Este chico, dijo Bruce, con una voz que transmitía una convicción absoluta, le dio a mi hija algo que yo no podía comprar, algo que los especialistas con títulos pomposos no podían proporcionar. Le dio el mundo. La sala quedó en silencio. Uno de los moteros más veteranos, un hombre llamado Hammer, cuyo nombre real ya nadie recordaba, dio un paso al frente. Su rostro era un mapa de cicatrices y daños causados por el sol, con ojos penetrantes bajo unas cejas pobladas. Miró a Tom de arriba abajo, fijándose en sus pies descalzos, su ropa sucia y el miedo apenas oculto tras sus ojos defensivos. ¿Cuántos años tienes, chico?, preguntó Hammer, con la voz ronca por décadas de cigarrillos y gritos por encima del ruido de los motores. Entonces Tom respondió en voz baja, casi desapareciendo entre los sonidos ambientales de la sala. Hammer asintió lentamente. Luego miró a Bruce. ¿Tiene gente, familia en algún lugar? No, respondió Bruce simplemente. Lleva 2 años sobreviviendo por su cuenta. Algo cambió en la sala. El ambiente cambió de una manera casi tangible. Estos hombres que rara vez confiaban en los forasteros, que habían sido rechazados por la sociedad, que habían construido su propia familia precisamente porque el mundo los había expulsado, no veían a Tom como un caso de caridad. Se veían a sí mismos en él. Cada uno de ellos tenía una historia. Un padre ausente, un hogar abusivo, un sistema que les falló, un mundo que decidió que no valían nada antes de que tuvieran la edad suficiente para demostrar lo contrario. Todos ellos habían sido Tom en algún momento, solos, luchando, sobreviviendo por instinto y desesperación. Dutch, el vicepresidente, habló a continuación. Era más joven que Bruce, pero tenía la misma autoridad, la misma presencia que se ganaba el respeto en lugar de exigirlo. El presidente lo está convirtiendo en familia, dijo Dutch, no como una pregunta, sino como una afirmación. ¿Alguien tiene algún problema con eso? Silencio. Entonces Hammer volvió a dar un paso adelante, esta vez acercándose directamente a Tom. El chico se tensó, con todos los músculos de su cuerpo preparados para correr. Aunque no tenía a dónde ir, Hammer le tendió la mano. «Bienvenido a casa, chico», dijo simplemente. Tom se quedó mirando la mano que le ofrecían durante un largo momento, como si intentara determinar si era real o si se trataba de una elaborada trampa para decepcionarle. Luego, lentamente, extendió la mano y la estrechó. Su pequeña mano desapareció por completo dentro del calloso puño de Hammer. Uno por uno, los demás motociclistas se adelantaron. Cada uno estrechó la mano de Tom. Cada uno le dio la bienvenida, no con lástima ni con condescendencia, sino con el mismo respeto que mostrarían a cualquier aspirante a unirse a sus filas. «Lo instalaremos en la habitación de atrás», dijo alguien. «El chico necesita ropa». Otro añadió. «Tengo sobrinos de su tamaño. Mañana traeré algunas cosas». «Escuela». Una tercera voz intervino. «Tendrá que matricularse. Mi mujer trabaja en la oficina del distrito. Ella puede ayudar con eso». La logística se resolvió rápidamente. Cada hermano ofrecía algo práctico, algo concreto. No se trataba de una caridad vacía.
No era un gesto para sentirse bien que se desvanecería cuando se disipara la emoción. Era una hermandad que acogía a un nuevo miembro, haciendo espacio en sus vidas para alguien que los necesitaba. Bruce lo observó con algo parecido a la emoción. Esperaba recibir apoyo. Sus hermanos siempre lo habían respaldado. Pero esto era diferente. Era unánime, instantáneo y absoluto. A Tom no lo estaban tolerando, lo estaban reclamando. Al final de la noche, Tom tenía una habitación en el club. No era un rincón en una esquina, sino una habitación de verdad con una puerta que se cerraba por dentro y una cama con sábanas limpias. Tenía un cajón lleno de ropa que llegaría al día siguiente. Tenía una lista de hermanos que se habían ofrecido a ayudarle con los deberes, a enseñarle a conducir con seguridad cuando tuviera la edad suficiente, a enseñarle a arreglar motores y cambiar el aceite, y a sobrevivir con dignidad. Tenía protección, tenía estructura, tenía familia. Pero lo más bonito era que aún no había terminado, porque Lucy tenía un regalo más que darle a Tom. Y eso ocurría todas las noches. La primera noche de Tom en la casa club. No durmió. Se acostó en esa cama con sábanas limpias y una almohada que no olía a moho ni a gases de escape. Mirando al techo, esperando que cayera el otro zapato, esperando que alguien irrumpiera por la puerta y le dijera que todo era un error, que no pertenecía allí, que tenía que marcharse. Pero llegó la mañana y nadie le dijo que se fuera. Bruce llamó a su puerta a las 7:00, con un plato de huevos y tostadas que uno de los hermanos había preparado en la cocina del club. Tom comió despacio, sin acabar de confiar en que no le quitarían la comida, en que aquello no era temporal. «Necesitarás botas», dijo Bruce observando a Tom comer. «No puedes seguir andando descalzo. Hoy te las conseguiremos». Y eso fue exactamente lo que pasó. Al mediodía Tom tenía botas, unas de verdad, con suelas gruesas y cordones que se mantenían atados. Tenía vaqueros que le quedaban bien, camisetas sin agujeros y una chaqueta para cuando las noches de nevada se ponían frías. Se miró en el espejo del baño del club y casi no se reconoció. Parecía un chico que pertenecía a algún lugar. La transformación no fue solo externa. Durante las semanas siguientes, la hermandad absorbió a Tom en su ritmo diario. Hammer le enseñó cómo funcionaban los motores, la diferencia entre 2 tiempos y 4 tiempos, cómo diagnosticar problemas solo con el sonido, cómo reconstruir un carburador con paciencia y precisión. Tom aprendía rápido, con manos firmes y cuidadosas. Esa misma competencia que había demostrado al ayudar a desconocidos ahora se canalizaba en algo constructivo. Dutch lo llevó al curso de seguridad en motocicleta, le explicó las normas de circulación y la conducción defensiva, aunque a Tom le faltaban años para poder conducir legalmente. «Primero el conocimiento», dijo Dutch. «La velocidad después. Se mantiene con vida siendo inteligente, no imprudente». Otro hermano, un hombre callado llamado Rev, que rara vez hablaba pero lo escuchaba todo, le enseñó a Tom sobre el honor, sobre mantener la palabra, sobre la diferencia entre sobrevivir y vivir con dignidad. «Nunca mendigaste», le dijo Rev una tarde mientras limpiaban las motos en el garaje del club. «Nunca robaste. Sobreviviste ayudando a la gente. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres». Tom levantó la vista del cromado. Estaba puliendo, sorprendido. «¿Te diste cuenta de eso?», nos dijo Bruce, respondió Rev simplemente. «Y sí, nos dimos cuenta. Por eso estás aquí, chico. No porque nos dieras pena, sino porque tienes carácter. Tienes integridad. Esas cosas importan más que la sangre». Recuerda, Tom nunca mendigó, nunca robó. Sobrevivió ayudando. Y ahora, por primera vez, la gente le estaban ayudando a él. El cambio en Tom era visible, no de la noche a la mañana. La curación nunca ocurre de la noche a la mañana, sino gradualmente, como el deshielo primaveral, revelando un terreno que había estado congelado durante demasiado tiempo. Sus hombros se enderezaron. Sus ojos perdieron ese cansancio constante, esa búsqueda perpetua de amenazas. Sonreía más, reía. Incluso cuando uno de los hermanos contaba un chiste terrible
o cuando Lucy insistía en enseñarle otro sonido que había descubierto. Bruce lo matriculó en la escuela, la primaria local, en quinto curso. Tom había perdido una parte importante de su educación durante sus 2 años en la calle, pero se puso al día rápidamente. Resultó que un niño que había aprendido a sobrevivir leyendo a las personas y las situaciones, también era bastante bueno leyendo libros. Sus profesores notaron algo inusual en él, una madurez superior a su edad, una amabilidad hacia otros niños que parecían perdidos o solos. Durante el almuerzo, Tom buscaba a los niños que estaban sentados solos y les preguntaba si podía unirse a ellos. Reconocía el aislamiento porque lo había vivido. Si esto te emociona, es que eres humano. Suscríbete si crees que todos los niños merecen esta segunda oportunidad. Comenta que la familia no es sangre. Si estás de acuerdo en que el amor es una elección. Cuando octubre dio paso a noviembre, Tom llevaba 6 semanas con la hermandad. Tenía una rutina estable. Se despertaba en la misma cama cada mañana, comía a horas regulares, hacía los deberes en la mesa del comedor del club, mientras los moteros tomaban café y discutían sobre carburadores y política. Tenía una vida, pero había una parte de su nueva realidad que significaba más para él que todo lo demás junto. Un ritual que se repetía todas las noches sin falta y en el que participaba la niña que había sido el catalizador de todo. Todas las noches, a las 7:30, sin falta, Lucy aparecía en la puerta de Tom. Llamaba a la puerta. 3 suaves golpes que por fin podía oír y esperaba a que él respondiera. Cuando él abría la puerta, ella estaba allí de pie, en pijama, con su conejo de peluche favorito bajo el brazo y los ojos brillantes de expectación. «¿Es la hora?», preguntaba, aunque ya sabía la respuesta. «Es la hora», respondía Tom, sonriendo. Entonces Lucy le cogía de la mano y le llevaba a la sala común del club, al viejo sofá cerca de la ventana, y se sentaban juntos en la oscuridad creciente mientras ella descubría el mundo. Había empezado por casualidad la primera semana después del parque. Lucy se había sentido abrumada por los sonidos. Cada ruido era nuevo. Todas las sensaciones le resultaban desconocidas y, a veces, aterradoras. El portazo de una puerta la hacía llorar. El ruido del motor de una motocicleta, al arrancarla, hacía taparse los oídos. El mero volumen de la existencia era demasiado para ella de golpe. Pero Tom entendía lo que era sentirse abrumado. Lo había vivido de otra manera. Así que una tarde se sentó con ella y empezó a nombrar cosas, a identificar sonidos, a darle contexto al caos que inundaba sus sentidos. «Eso es el frigorífico», dijo Heed, señalando hacia la cocina. Zumbaba por el motor que tenía dentro. «Mantiene la comida fría», Lucy había escuchado, con la cabeza inclinada, concentrándose en el suave zumbido eléctrico que nunca había sabido que existía. «¿Y eso?», preguntó, señalando hacia la ventana. «Grillos», respondió Tom. «Pequeños insectos que hay fuera. Frotan sus patas para producir ese chirrido». Su rostro se iluminó con asombro. Y así se convirtió en su ritual. Todas las noches, Lucy se sentaba junto a Tom, tirando de su manga con sus pequeños dedos cada vez que oía algo nuevo, algo que no podía identificar, algo que necesitaba una explicación. «Tom, ¿qué es ese sonido?», se convirtió en la pregunta que marcaba sus veladas juntos. Tom era infinitamente paciente. Nunca parecía molesto por sus constantes preguntas, su necesidad de categorizar y comprender cada detalle auditivo del mundo que la rodeaba. Se inclinaba hacia ella, escuchaba con atención y luego le explicaba. «Es alguien subiendo las escaleras. Se nota por el ritmo. Paso, 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 es Hammer. Camina con pesadez. Son las campanas de viento de la casa de al lado, pequeños tubos de metal que hacen música cuando la brisa los mueve. Es tu propia risa, Lucy. Así suena la alegría cuando sale de ti». Eso último la había hecho reír aún más, encantada por el descubrimiento de que la felicidad tenía un sonido, y que ese sonido era el suyo. El cambio no pasó desapercibido para Bruce, que a menudo los observaba desde el otro lado de la habitación. El chico que antes era invisible, que había sobrevivido en rincones y callejones sin nadie con quien hablar, ahora enseñaba, guiaba
y se había convertido en el puente hacia el entendimiento de alguien. Y la chica que había vivido en silencio, que había navegado por el mundo solo a través de la vista, ahora hacía preguntas, participaba, descubría que el sonido daba dimensión a todo lo que antes solo había visto. Se necesitaban mutuamente de una manera que iba más allá de la gratitud o la obligación. Tom le daba contexto a Lucy. Lucy le daba un propósito a Tom. Juntos estaban sanando heridas para las que ninguno de los dos tenía palabras. Una noche, aproximadamente un mes después de mudarse, Lucy descubrió su propia voz de una manera nueva. Estaba tarareando, probando el tono y el timbre, experimentando con la vibración de su garganta, cuando de repente se detuvo y miró a Tom con los ojos muy abiertos. «Puedo hacer cualquier sonido que quiera», dijo como si acabara de darse cuenta. «Puedes», confirmó Tom, sonriendo. «Cualquier sonido del mundo. Cualquier sonido». Lo probó inmediatamente. Empezó a hacer ruidos. Ruidos tontos, experimentales. Sonidos que no tenían otro propósito que existir. Sonidos de animales, palabras inventadas, vocales largas que se alargaban y cambiaban de tono. Tom se sentó a su lado, animando cada exploración, sin sugerir ni una sola vez que se callara o se contuviera. Los otros motociclistas a veces interrumpían sus juegos de cartas o sus conversaciones para observar a estos dos niños, uno enseñando, otro aprendiendo, y sacudían la cabeza con asombro ante lo que los había reunido a todos. Pero había un sonido que Lucy quería oír más que ningún otro, y cuando finalmente sucedió, conmovió a todos los que lo presenciaron. 6 meses lo cambiaron todo. Era marzo cuando la hermandad se reunió para lo que se había convertido en su cena familiar mensual. Una tradición que precedía a la llegada de Tom, pero que había adquirido un nuevo significado desde que él se unió a ellos. El comedor del club estaba abarrotado. Mesas largas juntas, sillas desiguales llenas de motociclistas y sus familias. El aire estaba cargado con el olor de la carne a la parrilla, las risas y el sentido de pertenencia. Tom se sentó en medio de todo ello, rodeado de hombres que se habían convertido en sus tíos, sus maestros, sus protectores. Ahora llevaba un chaleco nuevo. No era el de Bruce, demasiado grande para él, sino uno hecho específicamente para él. El cuero aún estaba rígido y sin marcas de los kilómetros recorridos, pero llevaba un pequeño parche en la espalda que decía «Hermano pequeño». Lucy se sentó a su lado, como siempre, charlando animadamente sobre algo que había sucedido en la escuela. Su voz se había vuelto más fuerte con el paso de los meses, más segura. Ahora hablaba constantemente, compensando 6 años de silencio forzado, y a nadie le importaba su interminable torrente de palabras, porque cada una de ellas era un milagro que nunca darían por sentado. Bruce los observaba desde el otro lado de la sala, con una cerveza en la mano y una sonrisa en el rostro que, según sus hermanos, se había vuelto permanente. Dutch estaba a su lado, siguiendo su mirada. «Lo has hecho bien, Pérez», dijo Dutch en voz baja. Bruce negó con la cabeza. «Tom lo ha hecho bien, yo solo lo he reconocido». La cena continuó. Se pasó la comida, se compartieron historias. El tipo de caos agradable que se produce cuando la familia se reúne sin pretensiones ni formalidades. Tom se reía de algo que había dicho Hammer. Su rostro se iluminó de una manera que borró todo rastro del niño asustado y descalzo del parque. Y entonces Lucy se subió a la silla. El movimiento llamó la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron. Las cabezas se giraron. Lucy era pequeña para tener 6 años, pero de pie sobre esa silla, dominaba la sala con la autoridad espontánea que solo los niños poseen. Se llevó las manos a la boca, respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. «Te quiero, Tom». Su voz resonó por todo el club, clara y fuerte, y llena de todo el afecto que el corazón de una niña puede contener. Y esta vez, a diferencia de todas las otras veces que había intentado expresar amor en su vida, se oyó a sí misma decirlo. Oyó las palabras salir de su boca, viajar por el aire y aterrizar exactamente donde ella quería que llegaran. La sala quedó completamente en silencio. La cara de Tom se desmoronó, se derrumbó por completo.
Las lágrimas le corrían por las mejillas antes de que pudiera siquiera intentar detenerlas, con los hombros temblando por la fuerza de la emoción que había estado reprimiendo durante meses, tal vez años, tal vez toda su vida. Porque Tom nunca había oído esas palabras antes, ni una sola vez, ni de su madre antes de morir, ni de su padre antes de marcharse, ni de nadie en los 2 años que había pasado invisible y solo. Había sobrevivido siendo indeseado, siendo olvidable, aceptando que el amor era algo que tenían otras personas, no algo destinado a él. Pero Lucy, esta niña cuyo mundo había abierto con una cuidadosa extracción, gritaba su amor por él lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Y lo decía en serio, y él podía oírlo. Tom no podía hablar, apenas podía respirar. Se quedó allí sentado llorando mientras Lucy bajaba de la silla y le echaba los brazos al cuello, abrazándolo con la feroz protección de una hermana pequeña que lo había reclamado como suyo. Bruce se movió entonces, cruzó la habitación con 3 largos pasos y puso la mano en el hombro de Tom, pesada, cálida, con un significado inconfundible. «Ahora eres mi hijo», dijo Bruce, con la voz cargada de emoción. «Los dos sois mis hijos». Tom lo miró, con las lágrimas aún corriendo por sus mejillas, y asintió con la cabeza, porque le era imposible hablar. «Si estás llorando, dale al botón, me gusta. No estás solo. Si crees que un amor como este debe compartirse, envía esto a alguien que necesite recordar que los milagros son reales. Y si quieres más historias que te devuelvan la fe en la humanidad, suscríbete, porque tengo muchas más». El niño que vivía en los rincones era ahora el centro de todo. La niña que vivía en silencio ahora llenaba todas las habitaciones con su voz. Y la familia que se había formado en un parque un martes por la tarde, cualquiera ahora era indestructible. Han pasado 3 años desde aquella tarde en el parque. Tom ahora tiene 13 años, es más alto, su voz es más grave y hace tiempo que sustituyó sus pies descalzos por unas botas que lleva con el mismo orgullo con el que lleva su chaleco. Está en 8º curso en la escuela secundaria Reno. Y si le preguntas a sus profesores por él, te dirán que es uno de los mejores alumnos que han tenido nunca. No porque tenga un talento natural, aunque sin duda es inteligente, sino porque trabaja más duro que nadie. Porque entiende que la educación es un privilegio, no una carga. Porque recuerda lo que se siente al no tener nada. Y está decidido a no desperdiciar nunca la segunda oportunidad que se le ha dado. Cada semestre es el mejor de su clase, pero más que eso se ha convertido en el chico que se fija en los demás, el que busca a los alumnos que comen solos y se sienta con ellos, el que ayuda a sus compañeros con dificultades a hacer los deberes, el que ve a los niños invisibles porque él solía ser uno de ellos. Sus profesores lo llaman alma vieja, sus compañeros lo llaman amigo, la hermandad lo llaman familia. Lucy tiene ahora 9 años y está prosperando de una manera que parecía imposible hace solo 3 años. Su audición sigue siendo totalmente funcional, sin complicaciones, sin retrocesos. Está en terapia del habla. No porque lo necesite, sino porque quiere. Decidida a recuperar el tiempo perdido, a dominar todos los matices de la comunicación que se había perdido durante esos años de silencio. Está aprendiendo a tocar el piano, se ha unido al coro de la escuela y pasa las tardes descubriendo la música como otros niños descubren los deportes o el arte. El sonido, que antes estaba ausente de su mundo, se ha convertido en su pasión. Y todas las noches sigue sentándose con Tom, ya no para preguntarle ¿qué es ese sonido? Ahora ya conoce la mayoría, sino simplemente para estar cerca de la persona que le lo dio todo. Pero la historia no terminó con Tom y Lucy. 6 meses después de que Tom se mudara a la Casa Club, Bruce convocó una reunión formal de la sección de Reno. Todos los miembros estaban presentes. Se presentó ante ellos con una propuesta que cambiaría el rumbo de su hermandad. «Tenemos espacio aquí», dijo Bruce. «Tenemos recursos, tenemos hermanos que saben lo que es ser olvidado. Así que esto es lo que propongo. Empezamos un programa para niños sin hogar. Niños como Tom, que sobrevivían solos porque el sistema les había fallado». La votación fue unánime. Lo llamaron la ley de Tom. No era una ley,
sino un código dentro de su capítulo. Un compromiso de que cualquier niño que lo necesitara de verdad, cualquier niño que sobreviviera en la calle sin familia ni apoyo, tendría un lugar con ellos. No como casos de caridad ni como proyectos, sino como familia. En un año, 3 niños más habían encontrado un hogar dentro de la hermandad. Una chica de 15 años que había estado durmiendo en sofás después de cumplir la edad límite para estar en acogida. 2 gemelos cuya madre había fallecido y cuyo padre estaba en la cárcel. Un chico de 14 años que había huido de un hogar abusivo y se negaba a volver. Cada uno de ellos fue examinado cuidadosamente. A cada uno se le dio estructura, protección, educación y un lugar al que pertenecer. A cada uno se le enseñaron las mismas lecciones que Tom había aprendido, que la familia no es una cuestión de sangre, sino de elección, que sobrevivir no es suficiente, hay que vivir con dignidad, que te ayuden no te hace débil, te hace humano. La iniciativa de los clubes de Reno fue noticia local, luego noticia regional, y fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Otros 3 clubes de motociclistas de Nevada, clubes que no tenían ninguna afiliación formal con los Hells Angels, clubes que operaban de forma independiente con sus propias tradiciones y territorios, se pusieron en contacto con Bruce. Habían visto la cobertura, leído las historias y querían hacer lo mismo. Y aquí está lo que nadie esperaba. La historia de Tom inspiró a otros 3 clubes de motociclistas de Nevada a hacer lo mismo. Docenas de niños sin hogar ahora tienen familias porque un niño fue lo suficientemente valiente como para ayudar a una niña en un parque. Los Veos en Las Vegas, los Mongols en Carson City, un club independiente llamado Desert Riders en Elko. Todos ellos pusieron en marcha sus propias versiones del programa. Todos ellos abrieron sus clubes y sus vidas a los niños que los necesitaban. En 3 años, 47 niños de todo Nevada habían encontrado una familia gracias a los clubes de motociclistas. 47 niños que habían sido invisibles, olvidados o abandonados, ahora tenían un hogar, una estructura, protección y amor. La ironía no se le escapó a nadie. Estos clubes, organizaciones que la sociedad a menudo pintaba como peligrosas, criminales, amenazas a temer, estaban haciendo más por los niños vulnerables que la mayoría de los programas gubernamentales. No lo hacían por reconocimiento, por exenciones fiscales o por publicidad positiva. Lo hacían porque entendían lo que significaba ser rechazado, ser juzgado, que te dijeran que no importabas. A Bruce le preguntaron sobre ello una vez durante una entrevista en las noticias locales que Tom y Lucy vieron desde el sofá del club. Señor Maddox, ¿por qué cree que su organización ha tenido tanto éxito con estos niños cuando los sistemas tradicionales tienen dificultades? Bruce lo pensó un momento y luego respondió simplemente, porque no los vemos como problemas que hay que resolver. Los vemos como personas que merecen una familia. Y tal vez eso es todo lo que cualquier niño realmente necesita. Alguien que lo vea. Pero más tarde esa noche, después de que las cámaras se marcharan y el club volviera a su ritmo nocturno, Bruce dijo algo diferente, algo más tranquilo, algo verdadero. Tom estaba haciendo los deberes en la mesa del comedor. Lucy estaba practicando piano en un rincón. La hermandad estaba dispersa por todo el edificio, viviendo sus vidas en el cómodo caos de la familia. Bruce estaba de pie en la puerta, observándolo todo, y Dutch le oyó susurrar. Creía que lo estaba salvando. Resulta que nos salvó a todos. Esta historia demuestra que el más mínimo acto de bondad puede cambiarlo todo. Si crees que personas como Tom y Lucy merecen ser celebradas, pulsa el botón de suscribirse y activa las notificaciones, porque yo busco estas historias para recordarte que la humanidad sigue siendo buena. Deja un comentario de agradecimiento a Tom más abajo si esta historia te ha emocionado. Y si conoces a alguien que esté pasando por dificultades, que se sienta invisible, comparte este video con él. Hazle saber que es importante. Hazle saber que su historia no ha terminado. Porque a veces los milagros no solo le suceden a una persona. A veces se propagan, tocando vidas que nunca llegaremos a conocer.
Y todo comenzó con un niño descalzo, una niña sorda y 30 segundos en un parque que lo cambiaron todo.